El sermón pasado yo les había comentado que hay ciertos errores o peligros que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a Ruth. Eh, Hoy quiero ilustrar ese sermón, no, quiero ilustrar ese problema cuando nosotros hablamos de predicar Ruth o de leer Ruth. Uno de los problemas que vimos el sermón anterior. Hace algún tiempo yo vi un video de estos que salen en las redes sociales de estos REITs. No veo TikTok, hermanos. No me manden videos de TikTok. Porque TikTok tiene sus cosas. Entonces, yo veo normalmente Facebook y veo estos videos cortos. Y había un hombre que contaba a su amigo sobre la historia que había visto. Él decía, esta es una historia, una novela que tiende a normalizar la infidelidad y la injusticia. La historia gira alrededor de un jefe que engaña a su prometida con su secretaria y juntos conspiran para tomar el control de la empresa familiar a través de mentiras y engaños. El amigo le pregunta, ¿y cómo se llama esa novela? Y el hombre le respondió, Betty la Fea. Para que lo tengan en mente, el romanticismo no nos deja ver la verdad. Quiero comenzar el sermón contextualizando algunos puntos que vamos a abordar más adelante. Y voy a empezar con una historia que personalmente a mí me encantó cuando era niño. Y cuando volví a leer me pareció fascinante todavía. Y es que algunos años antes de que sucediera lo que estamos viendo en Ruth, vivía en Jericó una mujer cananea llamada Rahab. Si usted recuerda la historia, está en Josué 2. Esta mujer, que era una prostituta, se encontró con dos espías israelitas y decidió ayudarlos y esconderlos y luego les facilitó su escape. Motivada por lo que había escuchado, porque había rumores de que había un pueblo que tenía un Dios y que ese Dios les había liberado del pueblo de Egipto y que había mostrado algunos milagros y hazañas increíbles, esta mujer se convenció de que este Dios era real. Entonces pidió a los dos espías que mostraran bondad hacia ella y la casa de ella en el día que ellos iban a conquistar Jericó. Los espías aceptaron el trato y le instruyeron a que pusieran una marca en su casa, que es una tela roja en la ventana. Rahab cumplió y como resultado, ella y su familia fueron salvados cuando Jericó fue destruida. Lo interesante de esta historia es que cuando los muros de Jericó cayeron, solo la partecita donde estaba la casa de Rahab con esa señal permaneció. Más adelante Dios va a recordar este acto de fe de Rahab y no solo le va a ser parte del pueblo de Dios, porque ella se va a casar con un israelita muy importante de Judea, sino que también va a restaurar lo que ella era. Le va a ser parte de un plan mucho más grande. Lo segundo que quiero mencionar no es una historia, sino una ley. Esta ley fue dada 300 años antes de que Ruth fuera narrada y está en Deuteronomio 24:19. No tiene que buscarlo, solo escuche. O anótelo también. Deuteronomio 24:19 dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regreses a recogerla, será para el forastero, para el huérfano, para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Entonces esto se volvió una ley que también lo tenemos en Levítico. Y yo me preguntaba, ¿qué posibilidad hay que varios eventos que a primera vista no parecen tener ninguna conexión terminen siendo sumamente importante para cuando nosotros hablamos de la salvación? O sea, ¿qué posibilidad hay? Y estoy convencido, hermanos, que al estudiar la historia de Ruth, muchas historias y relatos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento van a tener que ser vistas desde otra manera. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros vimos el primer capítulo de Ruth, vimos que Elimelech decidió salir de Belén y Judá, trasladándose a Moab. Que Elimelech y sus dos hijos murieran en la tierra extranjera, que las esposas de los dos hijos no tuvieran descendencia, que Noemí se viera obligada a regresar a Belén de Judá, acompañada por su nuera, que no solo era extranjera, sino que también va a ser viuda,
Y todos estos eventos van a tener que ser vistos desde otro punto de vista. Así que son tres eventos que a primera vista parecen no estar conectados, pero van a ser muy importantes cuando nosotros hablamos de la salvación hoy en día. El primer evento habla de una prostituta que creyó. El segundo evento habla de la ley que fue dada hace 300 años antes de Ruth. Y la historia de Noemí y su nuera. Así que son tres eventos que parecen no tener ninguna conexión, pero al final van a ser parte de lo que nosotros llamamos salvación. Y si usted ya conoce la historia, sabrá a qué me refiero. Lo que intento hacer es invitarles a ustedes a que cambie de punto de vista. Un punto de vista en que Dios está orquestando todo de manera tan perfecta que tres eventos que aparentemente no tienen nada que ver, terminan siendo fundamentales para la vida en Cristo que anhelamos nosotros tener cuando el Señor nos llame. Son tres eventos que pasan desapercibidos, pero son sumamente importantes. Hay otra ley que debo mencionar más adelante, específicamente en el sermón de la próxima semana o en el siguiente sermón. Y no quiero adelantarles mucho, pero voy a darles el título de esta ley. Se llama la ley del cuñado. Téngalo anotado por ahí, pero es otro evento, otra ley que va a tener significado importante para el sermón que vamos a tener más adelante. Recapitulando un poco donde nos quedamos, Ruth ha decidido quedarse con su nuera, aceptando tanto a Dios como a su pueblo, sin importar si Noemí, su suegra, falleciera. Es decir, Ruth está diciendo, aunque tú fallezcas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Noemí y Ruth regresan de Belén de Judá a Belén de Judá. Justo al comienzo de la siega de la cebada, Noemí muestra que su corazón está lleno de amargura, lo que le lleva a tener una teología equivocada y dar malas recomendaciones a sus dos nueras. Una de sus nueras regresó a su Dios y a su casa. Y al regresar a Belén, el rostro y cuerpo de Noemí eran distintos, lo que hace pensar que la amargura afecta mucho al cuerpo. Entonces, varias personas que conocían a Noemí le preguntan, pues, ¿esta es Noemí? Su cuerpo, su cara es distinta. Y ahí es cuando Noemí dice, ya no me llamen Noemí, que significa placentera, sino llámenme Mara, que significa maltrato. Lo interesante de esto es que su nombre está basado en lo que ella pensaba de Dios. El Señor hizo que tuviera amargura. Entonces, el Señor me maltrató. Entonces, ya no me llamen Noemí, que es placentera, sino llámenme Mara, que significa maltrato. Es importante tener en cuenta que la amargura de Noemí proviene de la pérdida de su familia, ya que no tiene hijos que continúen su linaje, el linaje de su esposo, y ella siempre tenía presente que fue Dios quien causó esto para causarle daño a Noemí. Para Noemí, para ella no hay esperanza ya, porque ya está vieja, no puede darle otro esposo a su nuera. Entonces la familia de su esposo prácticamente se quedó ahí. Además, Noemí atribuye su sufrimiento a la acción de Dios. Sin embargo, lo positivo de todo esto es que por lo menos le está diciendo Dios es quien controla todo. O sea, si de algo podemos sacar de positivo de lo que está diciendo Noemí, es que Dios está en control de todo. Así que a pesar de todo esto, como había mencionado antes, su comprensión de Dios está errónea, su teología está equivocada. Noemí estaba amargamente equivocada. Y eso es lo que pasa cuando una persona está amargada. O sea, cuando tiene amargura en su corazón. Le culpa todo a Dios y su teología está equivocada. Y además de eso, empieza a dar consejos a otras personas que no están bien. Sí, eso es amargura en el corazón, teología equivocada y consejos que no están bien. Empieza a culparle al Señor. El Señor me quitó esto, el Señor me hizo esto, el Señor me amargó. ¿Sí? Y empieza a dar consejos, empieza a tener una teología equivocada. Eso es Noemí, ese es el estado de Noemí. El capítulo termina con una especie de rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Y dice, Ruth, capítulo 1, versículo 22, dice, volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así a los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de
de la siega de la cebada. Entonces, en medio de tanta amargura, pues hay un rayo de luz. El capítulo comienza con la familia dirigiéndose, bueno, lo que quedaba de la familia dirigiéndose a la siega de la cebada, tomando esto como para alimentarse, para nutrirse. Pero también menciona el capítulo 1, no, el capítulo 2, versículo 1, menciona algo muy interesante. Versículo 1, dice: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Entonces, Noemí, la amargura de Noemí no dejaba ver la situación, y el capítulo 2 empieza con esto, de que tenía un pariente de su esposo, de la familia de Elimelech, y si se dan cuenta lo menciona 2 veces, ¿no? Es decir, era pariente de su marido, mucha riqueza, familia de Elimelech, así que 2 veces está mencionando esto, el cual se llamaba Boz. 2 cosas aquí importantes antes de comenzar ya el sermón, y es que Dios le recibe a Noemí con el inicio de la siega de la cebada. Había un pariente de Noemí, del esposo de Noemí, y las 2 cosas, Noemí no está distinguiendo esto. Ella no está viendo por su amargura. Ya en casa de Noemí tenía seguramente, o sea, ya en casa de Noemí, que seguramente era la casa que ellos habían abandonado cuando fueron a Moab, Ruth le dice, pues alguien tiene que alimentarnos, entonces permíteme que yo vaya y recoja espigas. Posiblemente Noemí le avisó, le comentó a Ruth que tenía esta disponibilidad, entonces Ruth se ofrece. Lo que se sugiere es que Noemí era ya bastante mayor para trabajar. Entonces Ruth le dice a Noemí que le permita a ella ir a buscar alimento. Ese es el contexto en que nosotros nos encontramos. Ahora, ¿qué vamos a ver esta mañana? Vamos a separar el sermón en 3 partes. Vamos a ver la casual, y subraye casual, primera impresión. Segundo, vamos a ver el encuentro. Y tercero, vamos a ver una nueva teología. Es lo que vamos a ver esta mañana. Y voy a empezar con el primer punto del sermón, la casual primera impresión. Si usted está escribiendo, póngale con rojo casual. Casual. Versículo 1. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Aquí es donde nosotros debemos recordar que 300 años antes Dios había establecido una ley para cuidado de las viudas y extranjeras, en Deuteronomio 24. Esta ley a primera vista parecía no tener ninguna relación con lo que estábamos viendo, pero ahorita tiene sentido. Ahora se revela cómo el plan de Dios se ve antes, se va trabajando antes de que nosotros lo pensemos, incluso 300 años de que nosotros estamos leyendo Ruth. Ahora tenga en mente esto: la tierra prometida, Canaán, se encuentra en un lugar de tránsito, es decir, varias culturas pasan por la tierra de Canaán, por eso es una tierra fértil, una tierra de prosperidad. Entonces, en medio de ese transitar, obviamente va a haber extranjeros que vayan por la tierra de Canaán, que tienen que pasar por la tierra de Canaán. Y va a haber extranjeros que no tengan dinero, que no tengan pues recursos y tengan hambre. Entonces Dios establece una ley diciendo que a ellos, a los extranjeros, déjeles un poquito de espigas para que puedan vivir, ¿no? Por lo tanto, esta ley habla del cuidado de los necesitados en la tierra de Canaán. Es decir, ellos, los extranjeros, pasan, no tienen dinero, quédense, ustedes denle un poquito, hagan como que se les cayó y denles a ellos para que ellos se sostengan y puedan pasar. Esta misma ley que tenemos en Levítico 19, establecida para revelar la misericordia de Dios. Es decir, Dios estableció esta ley para que el pueblo de Dios se viera como misericordioso y que pudieran ser instrumentos de la misericordia de Dios. También hay que considerar que todo lo que está sucediendo en la historia de Ruth ocurre durante los días de los jueces. Yo les había comentado esto. Cuando hablamos de los días de los jueces, estamos hablando de apostasía, desobediencia y rebeldía en el pueblo de Dios.
En ese contexto, no era muy común encontrar a alguien que obedeciera la ley de Dios. Es decir, si Dios había establecido que dejes un poquito para los extranjeros, viudas y huérfanos, y en ese momento estábamos hablando de apostasía, desobediencia, era muy difícil encontrar a alguien que hiciera caso a la ley de Dios. Entonces, vos es alguien distinto dentro de este pueblo, dentro de este tiempo. En este contexto, no era muy común encontrar a alguien que obedeciera la ley de Dios. Y déjenme adelantarles un poquito sobre esto. Ahora tampoco es muy común encontrar a alguien que obedeciera a la voz de Dios. Versículo 3. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Ahora, para que usted entienda lo que está sucediendo, en esos tiempos no había división de campos. Hoy si nosotros vamos a un cultivo, hay división de campos. En ese tiempo no había. Entonces, Ruth no sabe qué campo le pertenece a qué. Ella solo está recogiendo espigas. Y lo segundo que está pasando es que casualmente Ruth llega al campo de Booz, que era familiar de su suegra. Quiero que utilicen la imaginación. No hay división de campos, es como una montaña ahí. Bueno, no era una montaña, era un prado ahí. Un montón de cultivos y Ruth va tras los segadores cogiendo las espigas. No había división de campos. Entonces, casualmente llega al campo que le pertenecía a Booz, pariente de su esposo. La narración del libro de Ruth nos dice que casualmente Ruth terminó en el campo que pertenecía a Booz. Ahora, yo me imaginaba lo maravilloso que es Dios para poner espigas. ¿A ustedes recuerdan ese cuento de estos hermanos que fueron recogiendo Hansel y Gretel? Yo me imaginaba así como que Dios dejó espigas para que Ruth casualmente llegara al campo de Booz. Porque como no sabes a quién le pertenece, entonces, pues, ni cómo. Además que Noemí no recordaba, me acordé que tenía voz que era familiar, y no recordaba eso porque estaba con el corazón con amargura. Entonces no veía esto. Así que Dios hace que cada espiguita le lleve al campo de Booz. Y permítame explicar lo que está sucediendo. Ruth no sabía que el dueño del campo era, en que estaba cogiendo las espigas, era Booz. Tampoco conocía a Booz y tampoco entendía quién era Booz. Así que ella solo estaba haciendo su trabajo. Pero Dios en su soberanía hizo que las cosas sucedieran casualmente. No sé exactamente cómo Dios guió a Ruth hasta el campo. Yo creo que Dios puso espigas y ella iba recogiendo y terminó casualmente en el campo de Booz. No sé, hermanos. Posiblemente pasó esto. Pero son esos detalles que nos muestran que Dios controla todo. Hasta lo más mínimo. Es espigas, hermanos. Es una cosita ahí chiquitita y va poniendo para que Ruth llegara al campo de Booz. Así que vemos lo maravilloso que es Dios al controlar todo esto. Versículo 3, partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores. Ella ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando y fue a la parte del campo que le pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Ahora, nosotros estamos leyendo esto, pero ella no sabía lo que estaba sucediendo. Versículo 4, en ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, respondieron ellos. Así que vemos a un hombre completamente amable, muy amable con sus segadores. Booz era un hombre rico que tenía un campo y lo primero que hace es él saludarles. ¿Notaron eso? En un tiempo donde de los jueces, donde pues la apostasía, la rebeldía era parte del pueblo, encontrar un hombre así era muy difícil. Y ves a Booz, un hombre rico, saludando primero y ellos respondiendo: el Señor te bendiga. Ahora, permítame repetir lo que yo ya había dicho. Casualmente, Ruth llega al campo que le pertenecía a Booz. Casualmente, Booz llega al campo a esa hora. Es como una telenovela, hermanos, una película así hermosa, de romántica, así de
que se unen los caminos, ¿no? Casualmente, ¿no? Esta historia simplemente es de película. La diferencia, hermanos, es que esto sí pasó. ¿Sí? Versículo 5. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Lo vuelvo a decir. Casualmente, Ruth llega al campo de Booz. Casualmente, Booz llega a esa hora. Y casualmente, Booz dice: ¿y esta joven? ¿Qué pasó con esta joven? ¿Qué onda con esta joven? Permítanme hablarles nuevamente con la palabra casualmente. Casualmente, una prostituta creyó en Dios y fue aceptada en el pueblo de Dios, casándose con un hombre rico de la tribu de Judá. Su hijo se llama Booz. El hijo de la prostituta que creyó en Dios, que puso ese trapito rojo ahí, se casó con un hombre rico de Judá y los dos tuvieron a un hijo que se llamaba Booz. Oh. Casualmente, ¿no? Casualmente una prostituta que creyó se casó con un hombre rico de Judá y los dos tuvieron a un hijo que se llamaba Booz. Y casualmente su hijo Booz nació en Belén de Judá. Casualmente Noemí y su esposo salieron de Belén y fueron a Moab, donde conocieron a Ruth. Casualmente Ruth quedó libre de su matrimonio y regresó a Belén de Judá con Noemí. Casualmente el esposo de Noemí era familiar del padre de Booz. Casualmente Ruth terminó trabajando en el campo de Booz. Casualmente Booz se fijó en Ruth. Casualmente Booz todavía era soltero. Encontrar a un hombre rico, amable, bondadoso, soltero en esa época, hermanas. Así que casualmente todo se está dando para que exista una película de amor de esas impactantes, ¿no? Casualmente. Así que es muy difícil no romantizar esta historia, pero la única forma de no romantizarlo es que nos enfoquemos de que Dios está guiando todos los hilos de la vida de una persona, porque por casualidad se encuentran y terminan siendo los antepasados de Jesús. Casualmente. ¿Usted se imagina que Dios no hubiera puesto esas espigas y que Ruth no hubiera llegado al campo de Booz? Todo es tan medido así. Así que casualmente todo está pasando, ¿no? No quiero desilusionar a las personas que son románticas, que están viendo esta historia de manera muy romántica, pero al leer un comentario sobre el tema, parece que todo es menos romántico de lo que parece. Déjenme comentarles lo que decía este comentario. Es posible que Ruth nunca hubiera notado a Ruth antes. Entonces, ve a una persona desconocida y les dice: ¿y esta joven? Y también es posible que lo que le llamó la atención a Booz de Ruth fuera su vestimenta, porque Ruth no es israelita, es moabita. Y tenían vestimentas distintas. Entonces ve a una persona que no ha visto antes, ve a una persona vestida de diferente manera y dice: ¿y esta chica? ¿Qué onda con esta chica? Como vemos más adelante, Booz era menos. Es cuando las mujeres como que les dan señales de que me gustas y los hombres ni nada. Booz era lo más extremo posible. O sea, Booz no se daba cuenta de estos asuntos, así que lo que estamos viendo aquí no es un asunto romántico. Como la narración más adelante nos va a mostrar, Booz no era un hombre dado a las insinuaciones y a ver las cosas de manera romántica, así que cuando él ve a esta chica, pues para él es una chica nueva, posiblemente moabita con una vestimenta distinta, entonces ¿quién es esta chica? Pero la gente que tiende a romantizar las cosas puede decir: Dios está haciendo tantas cositas y estos dos se reúnen y qué romántico, ¿no? Y se enamoran a primera vista. ¿Y quién es esta maravillosa chica que me has presentado? Y es Ruth. Entonces, no es nada romántico lo que está pasando, porque Booz no era dado a las insinuaciones y a ver las cosas de manera romántica, como lo vamos a ver en sermones más adelante. El problema con el romanticismo, hermanos, es que podemos decir que la Biblia mismo es un tema romántico, que podemos hablar de la escritura de manera romántica, que Dios es un Dios
amoroso y lo vemos de manera romántica y nos va a perdonar, pero olvidamos que es un Dios justo, un Dios 3 veces santo. Entonces, si vemos las cosas de manera romántica, estamos en un problema. Vemos nuestras relaciones sentimentales de manera romántica y que el Señor me puso a esta mujer, ahora va a ser Eva, va a ser varona, y que creó Dios a esta mujer para mí y que lo puso ahí para que yo le conociera. Y lo vemos de todo de manera romántica y así también podemos ver la escritura. El problema con el romanticismo es que podemos sentir que esta historia surge de un tema romántico, pero no, surge de un tema de Dios orquestando todo para que nosotros podamos hablar hoy de la salvación. Nosotros sabemos cómo termina, pero Boaz y Ruth están viviendo esta historia. Así que nosotros podemos verlo como algo romántico, pero realmente no es así. Como mencioné en nuestra primera predicación, Ruth es más que el libro de Ruth es más que una simple historia de amor. Es más que eso. Si nosotros limitamos a verla solo desde la perspectiva romántica, entonces nosotros vamos a perdernos el aspecto más importante que el autor nos quiere dar. Continuemos la redacción. Versículo 6. Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Más adelante vamos a ver que vos ya sabía de esta historia. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Así que ciertamente esta es una buena primera impresión. Ruth es presentada como una mujer buena, atenta, educada y trabajadora. Porque las demás mujeres se iban y recogían las espigas, pero ella se va directamente al que estaba a cargo y le dice: permíteme hacer esto. Entonces, es una mujer buena, atenta, educada y trabajadora. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el encuentro, el maravilloso encuentro romántico, que no es tan romántico, hermanos. Versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de ahí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Recuerdan que no había división. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los siervos. Estas primeras palabras de Boaz son el inicio de unas siguientes gentilezas, por así decirlo, de Boaz a Ruth. Versículo 14. A la hora de comer, Boaz le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y moja tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Boaz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Ahora, si se fijaron en algo, es Boaz quien está sirviendo a Ruth. Versículo 15. Cuando ella se levantó a espigar, Boaz ordenó a sus siervos y le dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada, que en conversión serían como 31.6 libras de cebada. Es bastante. Algunos dicen que Ruth posiblemente era una mujer bastante fuerte, porque cargar 40 libras de cebada del campo a la casa, pues se necesitaba fuerza. Así que las acciones de Boaz pueden hacer que incluso el menos romántico diga: oye, aquí hay algo. Porque le está dando ciertos beneficios a esta mujer, solo a esta mujer, no a los demás. Entonces puede sonar medio romántico, de muchachos, no le hagan daño, no le molesten, es más, dejen un poquito más para ella. Y si tú quieres, Ruth, un poquito de agua, con las vasijas. Y ven acá, Ruth, ven a comer y yo te doy un poquito de mi plato. Esto suena muy romántico, así que el menos romántico, leyendo la historia, puede decir: uff, esto es una gran historia de amor. Sin embargo, para destruirle sus anhelos románticos, lo que el texto nos está demostrando es que Boaz, por así decirlo,
era misericordiosamente gentil. Vos era misericordiosamente gentil, algo sumamente extraño en aquellos días. Y es posible que vos haya adquirido esta actitud de su madre, porque su madre era una prostituta que creyó en Dios y fue admitida en el pueblo de Dios, casándose con un hombre importante de Judá. Entonces es posible que vos haya adquirido esta actitud de su madre y la crianza que él recibió. Lo que sí sabemos con certeza es que Ruth está siendo beneficiada de estos actos de bondad de vos. Para responder a todo esto, miren hermanos, la misma Ruth hace la pregunta que nosotros deberíamos hacernos cuando leemos este texto. Versículo 10, regresando unos versículos. Versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué has hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Vos le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Aquí sí sirvieron los chismes, hermano. Aquí sí valió. Y como dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías, que el Señor recompense tu obra y tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella le dijo: Señor mío, me ha hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Ahora, ¿por qué vos trata a Ruth de esta manera tan gentil? Porque él posee algo que a muchos hombres les falta: gracia. La gracia es un atributo, hermanos, que a muchos hombres les falta: gracia. ¿Y por qué Ruth está experimentando esa gracia? Porque Ruth tiene algo que a muchas mujeres les falta: virtud. ¿Usted recuerda lo que dice Proverbios 31 acerca de una mujer virtuosa? Ruth es un claro ejemplo de una mujer virtuosa. Así que Ruth tiene virtud y vos tiene gracia. En un mundo, hermanos, donde cada uno lucha por sí mismo, incluso en el matrimonio, de que yo quiero esto, yo quiero aquello y tú no me entiendes, y cada quien va por su camino, que es el mundo que nosotros vivimos, los hombres necesitan tener gracia y las mujeres necesitan tener virtud. Esas dos cualidades solo pueden surgir de un hombre y una mujer comprometidos en Dios y sus mandamientos. No es natural esto. Por un lado, vos está obedeciendo la ley de Dios, porque había una ley que decía: cuida a los extranjeros. Y vos está diciendo: ella es extranjera, es viuda y necesita. Entonces, déjele que consiga más. Así que está obedeciendo la ley de Dios. Por otro lado, Ruth está dedicada a Noemí y al Dios de Noemí. Así que Ruth está evidenciando virtud y vos está evidenciando gracia. Permítanme decirles algo, hermanos. Si creemos que vos actuó con Ruth únicamente por razones románticas, estaríamos ignorando el contexto y el verdadero corazón de vos. Si nosotros leemos el capítulo 2 y decimos: ¿por qué vos le trató de manera especial a Ruth? Y decimos: capaz vos se enamoró de Ruth. Nosotros estaríamos quitándole el verdadero corazón de vos. Que un hombre se comporte con gracia hacia alguien que le interesa no tiene mucho mérito. Es decir, que un hombre hoy que esté casado o que esté en proceso de conquista o de casa, se comporte con una chica, con su esposa de manera romántica, no tiene mucho mérito. Porque es lo que tiene que hacer. Pero que un hombre muestre gracia sin interés romántico, sin interés personal, simplemente porque su corazón está lleno de gracia, es algo muy diferente. Así que vos no es un hombre romántico, es un hombre lleno de gracia. Así que para los varones que muestran gracia con su esposa, sus hijos y los que quieren, pues no hay mucho mérito en eso.
pero que demuestres gracia con aquellos que no se merecen, pues ahí es algo diferente. Así que vos es algo, tiene algo que a muchos hombres nos hace falta, que es gracia. Y Ruth tiene algo que a muchas mujeres les hace falta, virtud. Mis hermanos, el romanticismo hace que nosotros perdamos de vista lo que es importante. La gracia y la virtud son características de una persona que están comprometidas en obedecer a Dios. Características que son cada vez más difíciles de ver, aún en el mismo matrimonio. Versículo 10. Volvemos a verlo, pero esta vez ya viendo la virtud de Ruth y la gracia de Boaz. Ella bajó su rostro, algo que hoy se ve muy poco, hermanos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra. Imagínense hoy en día que una mujer se postre en tierra. Y le dijo, porque he hallado gracia ante sus ojos para mí, para que se fije en mí, siendo yo extranjera. Boaz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y como dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra y viniste a un pueblo que antes no conocías. Así que Ruth está demostrando virtud a través de su comportamiento hacia Boaz y le pregunta, ¿por qué yo he hallado gracia ante ti? Y Boaz le responde, porque tú has mostrado virtud en cuidar a Noemí. ¿Ven? Boaz era un hombre de gracia, Ruth era una mujer de virtud. Sin embargo, la respuesta de Boaz va mucho más allá. Versículo 12. Que el Señor te recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Ahora, si ustedes ponen esto en perspectiva de lo que nosotros estamos viviendo hoy, el hombre carece de gracia, la mujer carece de virtud. La respuesta de Boaz es muy clara, es Dios quien te está recompensando. No solo has cuidado a tu suegra, sino que has dejado todo atrás para refugiarte en este Dios. Entonces es Dios quien te está cuidando. La gracia de Boaz que está mostrando a Ruth proviene directamente de Dios. Boaz está diciendo, no soy yo. Es Dios quien te está recompensando por medio de mí. Boaz simplemente se ve como un instrumento a través del cual la gracia de Dios, que había dicho hace 300 años, cuidado de los extranjeros y viudas, ahora es simplemente parte de vos. Es vos un simple instrumento de la gracia de Dios. Vos está viendo de esa manera. Vos no se percibe a sí mismo como un hombre bueno, como un hombre amable o como un hombre misericordioso. Vos se ve como un instrumento utilizado por Dios para mostrar su gracia. Y hay una gran diferencia en lo que nosotros tenemos hoy, que los hombres se creen buenos, amables y misericordiosos con aquellos que de ley tienen que ser bueno, amable y misericordioso. Pero no nos vemos como instrumentos utilizados de Dios para su gracia. De la misma manera, Ruth no se considera alguien merecedora de recompensa por sus decisiones. Alguien podría decir, pero es que yo soy buena, yo le sirvo a mi esposo, entonces me merezco cierto trato, cierto cariño, ciertas palabras. Ruth no está mostrando esto. Dice, soy inmerecedora de hallar gracia ante sus ojos. Se ve como alguien que simplemente está buscando refugio bajo las alas de Dios y merecido de recibir gracia. Por lo tanto, vos, como Ruth, son simplemente conscientes de su condición. Ruth está diciendo, yo no soy merecedora, y vos está diciendo, yo no soy ni amable, ni romántico, ni bueno. Es Dios quien te está recompensando. Yo solo soy un instrumento. Ahora, ¿qué observamos aquí? A un hombre que a pesar de su condición, porque era un hombre rico, con educación, que se ve a sí mismo como un instrumento de Dios. Algo que les falta a muchos hombres. Que se vean como instrumentos de la gracia de Dios, no como hombres buenos que aportan a su familia, que son trabajadores. No, esto es distinto. Ves a un hombre distinto. Y a una mujer que a pesar de sus decisiones, que son buenas decisiones,
Reconoce y acepta su propia condición con humildad, diciendo, yo no soy merecedora. Pero Ruth, tú te quedaste con tu suegra. Qué buena nuera que eres. Dejaste a tus parientes, dejaste a tus dioses y te fuiste a un pueblo que ahora va a ser tu pueblo y va a ser tu Dios. Qué buena mujer eres. Y Ruth dice, no, yo no soy merecedora. ¿Ven? Si nosotros lo vemos de manera romántica, nos perdemos esto. Vemos a un hombre que es instrumento de Dios y a una mujer llena de virtud. No vemos a un hombre orgulloso de lo que hace, muestra o lo que es, de yo hago esto por ustedes, yo me mato, yo madrugo. No, vemos a un hombre que simplemente se muestra como instrumento de la gracia de Dios. Es decir, yo hago esto porque soy instrumento de la gracia de Dios. No soy ni bueno, ni amable, ni amoroso. Es Dios quien te está recompensando. Tampoco vemos a una mujer que se cree merecedora de un trato especial por su dedicación. De yo hago esto, yo hago aquello, entonces tienes que tratarme bien, comprarme esto, comprarme aquello. No, Ruth está diciendo, no soy merecedora. ¿Ven? Cosas distintas que hoy tenemos en esta cultura. Esta no es una narración de dos personas que se enamoran a primera vista, hermanos. Si alguno es romántico, lo siento, no es una narración que va por ahí. Es la historia de dos personas comprometidas con Dios. Uno viéndose como instrumentos en las manos de Dios y la otra siendo agradecida y asombrada por la gracia que recibe sabiendo que no se merece. Esa es la historia. Tercer punto, nuestro último punto. Una nueva teología. Versículo 18. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boz. Y adivinen qué. Noemí dijo, oh, de veras que tenemos a un pariente llamado Boz. Versículo 9. Noemí dijo a su suegra, sea el bendito del Señor. ¿Vieron cómo cambia? Capítulo 1, Noemí está diciendo, es Dios quien me amargó. Y aquí está diciendo, sea el bendito del Señor. Porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también a Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Y ahí cambia la teología de Noemí. Una nueva teología se da en Noemí. Está pasando de culparle a Dios por su sufrimiento, por su amargura. El Señor me quitó, el Señor hizo esto, el Señor hizo aquello. Y ahora está empezando a adorarlo, está empezando a tener una nueva teología. Noemí está viendo de la mano de Dios cómo él aparentemente, por la casualidad, Ruth llegó al campo de Boz y terminan conociéndose. Noemí está viendo que la gracia de Dios se manifiesta a través de Boz. Y además que se ve la posibilidad de una redención para su familia. Y al verlo, sus palabras, reacciones, emociones, yo creo, hermanos, que la cara mismo de Noemí cambió. Porque ya no había amargura. Ya está empezando a ver a ese Dios misericordioso, que es ese Dios misericordioso. Que tiene bajo control todo. Que no es ese el Dios que te quitó todo, que amargó tu vida, que te hizo daño. No, es ese Dios misericordioso que está programando todo. Para algo mucho más grande. Y Noemí empieza a ver esto. Además del cambio de Noemí que está experimentando, su perspectiva sobre las cosas también están cambiando. Es Dios que tiene misericordia para vivos y para muertos. Ella empieza a ver algo que ni Ruth ni Boz empieza a percibir. Y aquí cambia hasta la visión de Noemí. Versículo 21. Dislexia. Versículo 21. Entonces Ruth, la moabita, dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Ustedes saben que esto no es un tema romántico. Vos no le está diciendo, ven acá, muchacha linda, quédate conmigo. No, esto no es un tema romántico, pero Noemí ya está viendo más allá. Versículo 22. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía,
que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Es decir, quédate ahí. No le dice, aquí hay algo. Le dice, ok, quédate aquí. Sí, Noemí está viendo algo más. Versículo 23. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y ella vivía con su suegra. Ahora, permítame decirles lo que está pasando. Si leemos de nuevo el versículo 23, dice, y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Lo que nos está diciendo el autor, el escritor del libro, es, Noemí quería algo más de Ruth y Boaz, pero no se dio. Seguía en la casa con Ruth. Noemí sabe que Boaz puede redimir a su familia, es decir, tiene que haber algún tema romántico aquí. Y ella ve la oportunidad, pero ni Ruth ni Boaz ven la oportunidad. Así que en ese tiempo que que Ruth estaba espigando y Boaz posiblemente fue todos los días, Noemí está diciendo, aquí hay algo. Y espero que en ese tiempo Boaz y Ruth se den cuenta. Pero el escritor nos termina dañando la película y dice, no, ella vivía con su suegra. Es como, aquí no pasó nada, todavía no pasó nada. Y por eso, más adelante, en los siguientes capítulos, nosotros vamos a ver que hay un esfuerzo extremo para que vos dijera, oh, no sabía que estabas disponible. Entre líneas nos está diciendo, no pasó nada entre Ruth y vos. Noemí estaba esperando algo, pero no pasó nada. Un predicador decía, posiblemente Noemí le decía cada vez que Ruth regresaba a la casa, ¿y qué pasó? ¿Qué te dijo vos? ¿Viste a vos? ¿Cómo estaba vestido? Pero el autor nos dice, no pasó nada. Así que Noemí está viendo algo que ni vos ni Ruth están viendo. Pero eso va a tener sentido en los siguientes capítulos. ¿Qué hemos visto, hermanos? La primera impresión, Ruth muestra su obediencia y diligencia al recoger espigas en Belén, dejando una impresión positiva y demostrando su fe. Era una mujer de virtud. Y Boaz es un hombre de gracia. También vimos en el encuentro, Ruth y Boaz se encuentran no casualmente, hermanos, sino providencialmente. Es decir, Dios está orquestando todo esto. Y Boaz muestra bondad revelando la mano de Dios en sus vidas. Es Boaz diciendo, yo hago esto porque soy instrumento de Dios. Y tercero, vimos una nueva teología. Noemí pasa de la amargura a reconocer la soberanía de Dios, viendo las situaciones con una nueva perspectiva. Ya Noemí está diciendo, es que me estás quitando esto, me quitaste esto, me estoy quedando así, he quedado sola, el Señor me ha quitado todo. Y ya no está viendo de esa manera, está viendo la mano maravillosa de Dios en todo lo que está haciendo. Así que empieza a tener una nueva teología. Ahora bien, para aplicar el sermón a nuestras vidas, concentrémonos en lo último, una nueva y correcta teología. Esta nueva y correcta teología debe basarse primero en confianza en la providencia de Dios. La historia de Ruth y Boaz nos muestra que Dios obra de manera soberana incluso en las circunstancias difíciles y aparentemente insignificantes. Esas pequeñas espigas hacen que nosotros vemos a este Dios que está calculando todo, que está bajo el control de todo. Estas pequeñas espigas. Así que nuestra teología tiene que tener una confianza en la providencia de Dios. Nuestra nueva teología tiene que vivir en una fe activa. La fe de Ruth no fue pasiva. Y ella dijo, bueno, yo conozco a este Dios de Israel que me está hablando mi suegra, entonces me voy a quedar en casa esperando a que pasen las cosas. Eso no sucedió. La fe de Ruth no fue pasiva. Ella tomó decisiones valientes y actuó en obediencia a Dios. Esto refuerza la enseñanza bíblica de que la fe verdadera se muestra en acciones correctas. Así que su nueva teología tiene que basarse en vivir una fe activa con buenas decisiones. Hermanos y hermanas, no me vengan con la idea de que cometí un error, me equivoqué. La nueva teología que nosotros necesitamos es una teología con una fe activa, tomar buenas y conscientes decisiones.
Tercero, esta nueva teología tiene que venir de una transformación a través de la gracia. Noemí experimentó una transformación en su comprensión de Dios, pasando de la amargura a la esperanza, al ver la gracia divina de Dios. Cuando nosotros experimentamos y vemos la gracia de Dios, tiene que haber una transformación que tiene que verse en nuestras palabras y en nuestra acción. Así que Noemí dejó de culparle a Dios por las pérdidas que había sufrido y empezó a verlo como este Dios maravilloso que tiene bajo control todo y que todos sus planes son perfectos aunque a nosotros no nos guste. Todos sus planes son maravillosos aunque a nosotros no nos guste. Aunque nosotros estemos sufriendo, todos los planes de Dios siguen siendo maravillosos. Dios sigue siendo bueno, misericordioso y bondadoso. Sigue siendo, aunque a nosotros no nos guste. Así que la teología de Noemí cambió. Tiene que haber una transformación a través de la gracia. Todo lo anterior puede sonar muy teórico, hermanos. Así que quiero invitarles a tomar conciencia de la clase de Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que no deja nada por sentado. Quiero que se queden con esta imagen de las espigas. Todas esas cositas, estas espigas llevó a que Ruth estuviera en el campo de Booz. Son espigas, pequeñas cositas que nosotros tenemos que ver. Dios no deja nada por sentado. 300 años de que pasara esto de Ruth, Dios ya había dejado una ley que ahora tiene sentido. Que no solo era para el momento, para mostrar su gracia para los extranjeros y viudas. Ahora ya tiene sentido. Que unos años antes Dios había perdonado a esta prostituta. Y esta prostituta tuvo un hijo. Y ese hijo es Booz. Y que de Ruth y Booz viniera nuestro Señor Jesús. Entonces, Dios no deja nada por sentado. Son historias que parecen que no tienen ningún sentido, pero en las manos de Dios tienen todo el sentido posible. Tenemos a un Dios que da provisión y gracia a quien busca refugio bajo sus alas. Ruth dejó a su pueblo, dejó a sus dioses y se fue a cubrir bajo las alas de este Dios misericordioso. Y Dios no dejó a Ruth sola. Le presentó a Booz, a un hombre con gracia. Y que si bien hasta este momento no hay nada romántico, aunque Noemí ya se está dando ideas, Dios le presentó a Booz, un hombre con gracia. Así que todas las personas que van bajo las alas de Dios, que están bajo las alas de Dios para cubrirse, Dios no te deja solo. El que hoy estés escuchando este sermón es una prueba más de que Dios no deja nada por sentado. Nada. Dios sigue proveyéndonos lo que necesitamos para permanecer en pie. Y una de sus provisiones es su palabra. Así que Dios no ha dejado nada por sentado. Por otro lado, si persistes en vivir en tu amargura, no solo no verás a Dios, sino que también tendrás una teología equivocada. Y como hemos visto en nuestro primer sermón, nuestra primera predicación, vas a dar unos consejos terribles, o sea, muy malos. Y va a haber personas a tu alrededor que va a sufrir porque tú tienes una teología equivocada. ¿Cuál era la teología equivocada de Noemí? El Señor me quitó. El Señor no es justo, el Señor no es bueno. Y eso hizo que una mujer a quien Noemí amaba mucho se perdiera. Así que si tú persistes en tu amargura, no solo no vas a ver a Dios, sino que vas a herir a muchas personas. Así que no hay lugar más seguro, cálido, agradable que vivir bajo las alas de este Dios omnipotente. Y termino con esto, hermanos. Tú y yo necesitamos renovar cada vez nuestra teología sobre Cristo. Necesitamos conocerlo más, necesitamos dejar a un lado los mitos, el romanticismo, empezamos a ver a este Dios como es, a este Cristo como es. Tenemos que dejar de pensar que nuestra teología está basada en nuestra experiencia y empezarlo a ver como Él es. Si vamos a vivir para Cristo, si nos vamos a encontrar con Él, necesitamos conocerlo verdaderamente. Dejando a un lado la teología basada en nuestra percepción, en nuestras circunstancias, y necesitamos empezar a verlo de nuevo. Nuestra teología en Cristo tiene que cambiar, tiene que renovarse.
Tenemos que pasar de la amargura, de empezar a culparle a Dios por nuestra amargura y empezar a obedecerlo. Dios no deja que sus hijos que están bajo sus alas se queden solos. Así que nuestra teología tiene que cambiar. Y así tiene que cambiar, hermanos. Gálatas 6:7, solo escríbalo y escúcheme. Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Así que nuestra teología tiene que cambiar. Y a las personas que necesitan de Cristo, igual que yo, sí les pido que vuelvan a leer el capítulo 1, capítulo 2 y vean a Ruth como alguien que no tenía nada y fue a este Dios maravilloso que la acogió bajo sus alas. Y años antes acogió también a una prostituta y le hizo parte de este plan maravilloso de Dios. Una prostituta es parte del linaje de Jesús. Y si Dios pudo hacer esto, puede hacerlo todo.